¿Alguna vez te has preguntado si ese amor que diste con todo el cuerpo, con cada centímetro de tu piel, con cada gemido contenido y cada caricia pensada, fue realmente valorado o solo utilizado como una pausa emocional en la vida de alguien que no estaba lista para recibirlo? Porque si has llegado a los 50 o más, sabes que el amor ya no se trata de palabras bonitas ni promesas apresuradas. Se trata de miradas que queman, de cuerpos que se buscan con hambre pero también con respeto, de noches en las que hacer el amor no es una performance sino un lenguaje primitivo que mezcla deseo y verdad sin adornos ni filtros. Y sin embargo, muchas veces, cuando tú ofreces eso, sexo con alma, pasión con profundidad, deseo sin máscaras, te miran como si fueras una reliquia. Como si querer piel con significado fuera una rareza, una debilidad. Has aprendido que besar lento también puede ser salvaje, que penetrar a una mujer no es solo placer, sino pacto, que cuando un hombre como tú se entrega, lo hace completo, que el cuerpo no solo busca placer, busca pertenencia. Y ahí es donde duele, cuando descubres que la otra persona solo estaba de paso, que se desnudó contigo pero nunca se abrió de verdad. Porque hoy se confunde lo físico con lo emocional, se toma el sexo como juego y no como verdad compartida. Y tú ya no estás para juegos. Tú estás para encuentros reales, para tocar sin permiso solo cuando hay consentimiento total, para amar con el alma encendida, pero con los ojos abiertos. Este video no es para quienes aún creen que el amor se mide en mariposas. Es para los que ya saben que el verdadero deseo nace del conocimiento, del tiempo, de una piel recorrida 1000 veces que sigue provocando escalofríos. Si alguna vez diste todo y aún así te fuiste con las manos vacías, quédate. Este mensaje es para ti. Y si te toca el alma, comenta, comparte, suscríbete. Porque aquí no hablamos del amor que se vende en redes. Aquí hablamos del amor que se hace con el cuerpo. Sí, pero que nace del alma. Parte 1. Lo que llamaban amor, era conveniencia. Hubo un tiempo, quizás no tan lejano, en el que pensaste que finalmente habías encontrado eso que muchos hombres a tu edad ya han dejado de buscar. Una mujer que decía necesitarte, que se acurrucaba en tu pecho con sus silencios rotos, que te susurraba que tú eras su calma, su refugio, su certeza. Te entregaste sin medias tintas. No porque fueras ingenuo, sino porque eras valiente. Porque sabías que amar, a estas alturas de la vida, no es un juego de adolescentes, sino una decisión consciente que implica cuerpo, alma y memoria. Pero cometiste el error de confundir necesidad con amor. Y en ese error, perdiste más de lo que imaginabas. Ella decía que te quería. Te tomaba la mano como quien no quiere soltarla nunca. Te miraba con esos ojos que parecían decir, eres suficiente. Y tú, con la experiencia de los años, con la madurez que da haber amado y perdido antes, creíste que esta vez era diferente. Te desnudaste, no solo en cuerpo, sino en esencia. Permitiste que te viera vulnerable, sin armaduras, sin escudos. Compartiste tu cama, sí, pero también tus miedos, tus cicatrices, tus sueños a medio cumplir. Le diste tu piel y tu historia. Le diste noches de deseo crudo, intenso, de esos encuentros donde el silencio es más erótico que cualquier palabra, donde un gemido al oído se convierte en confesión, y donde cada caricia es una promesa tácita de permanencia. Le ofreciste no solo placer, sino una pasión que no necesitaba demostrarse con fuegos artificiales, porque ardía bajo la superficie, constante, madura, real. Pero cuando el deseo se volvió rutina, cuando la emoción de lo nuevo se transformó en la serenidad de lo auténtico, ella empezó a alejarse. No lo dijo de golpe. Fue en gestos, en mensajes más cortos, en ausencias que antes no existían, en excusas que sonaban a otras prioridades. Y tú lo intuías, pero no lo querías ver. Porque cuando uno ama desde el centro del pecho, se aferra a la idea de que lo que se ha construido con verdad no puede desaparecer con un clic, con una distracción, con un nuevo estímulo. Pero desapareció. Y cuando lo hizo, entendiste que no eras el fin. Eras un medio. Que no eras su pasión, solo su consuelo. Que no te deseaba como hombre, sino que te necesitaba como soporte. La verdad, aunque duela, es esta. Mientras tú apostabas por la intimidad como encuentro entre dos almas maduras, ella solo buscaba validación, una presencia que le hiciera sentir que seguía siendo deseable. No te amaba por lo que eras.
Te usaba por lo que ofrecías. Y cuando encontró otra fuente de atención, otra emoción más intensa o simplemente una distracción que le devolviera las mariposas, tú pasaste a segundo plano. No porque fueras menos hombre, sino porque lo fuiste demasiado. Aquí es donde la filosofía estoica de Epicteto se vuelve un faro en medio de la tormenta. El sabio no se apega a lo que no puede controlar. Y tú, al aferrarte a una mujer que nunca fue tuya en esencia, sino solo en apariencia, te encadenaste a una ilusión. Creíste que el amor bastaba. Pero en este tiempo, el amor no basta si no es mutuo, si no se sostiene con la misma intensidad por ambas partes, si no nace de una elección voluntaria y no de una conveniencia emocional pasajera. Muchos hombres a tu edad ya lo han vivido. La entrega total. El cuerpo ofrecido sin condiciones. La voz que tiembla al decir quédate, mientras ella ya está pensando en otra cosa. La sensación de darlo todo y recibir apenas lo mínimo. El error no fue amar. El error fue pensar que amar así aún era suficiente. Y entonces surge la pregunta inevitable, cruda, sin anestesia. ¿Qué pasa cuando das más de lo que recibes? Parte 2. El precio de estar siempre disponible. Él tenía 55 años. Un hombre maduro, entero, con la calma de quien ya no compite, sino que elige. No buscaba adrenalina, ni conquistas, ni cuerpos sin alma. Buscaba compartir lo que había aprendido con el tiempo, que el amor no es urgencia, sino presencia, y que el deseo no necesita gritar si sabe mantenerse ardiendo por dentro. Pero en esa serenidad, cometió el error de estar siempre disponible. Y no porque fuera débil, sino porque creía, todavía, en eso que llaman reciprocidad. Se entregó con generosidad. No solo con palabras o gestos. Se entregó con el cuerpo, con la piel abierta al roce, al temblor, al jadeo contenido de noches intensas donde el amor parecía ser algo más que placer. Un pacto entre adultos que ya no juegan. Se convirtió en ese hombre que escucha, que espera, que sostiene, que cuida sin pedir. Pero ella solo lo buscaba cuando se sentía vacía. No eran sus ojos los que la atraían, ni su historia, ni siquiera su deseo. Era su disponibilidad, su facilidad, su incondicionalidad. Él era ese refugio seguro al que se vuelve cuando el mundo duele, pero que se abandona apenas aparece una promesa más emocionante. Y él, sin saberlo, cavaba su propia decepción con cada sí, con cada mensaje contestado al instante, con cada encuentro en el que la desnudaba con la mirada antes que con las manos, en el que recorría su cuerpo con la boca mientras ella pensaba en otra cosa, en otro hombre o en ninguna parte. Ella no lo hacía por maldad. Lo hacía porque sabía que él siempre estaría ahí. Y en esta época, lo constante pierde valor, lo predecible se vuelve invisible. Él intentó cambiar eso. Intentó mostrarse diferente. A veces no contestaba de inmediato, a veces no proponía el siguiente encuentro, a veces callaba lo que sentía. Pero ya era tarde. Porque cuando das demasiado desde el inicio, no hay forma de volver a equilibrar la balanza. El cuerpo puede ser fuerte, pero el alma se cansa de mendigar atención en lugares donde alguna vez fue prioridad. La pasión que ofrecía era madura, pero también intensa. Sabía tocarla como pocos. Sabía cuándo apretar y cuándo soltar. Sabía leer su respiración como un poema sin palabras. Pero ni siquiera eso bastó. Porque la pasión, sin escasez, se diluye en rutina. Y él estaba siempre dispuesto, siempre deseándola, siempre preparado para dar. Ella, en cambio, lo buscaba solo cuando nadie más la buscaba. Cuando el silencio la asustaba. Cuando el espejo no le devolvía lo que quería ver. Entonces volvía. Y él abría la puerta. Abría la cama. Abría el alma. Y luego la veía irse otra vez, como si nada. Porque dar sin límites es cavar tu propia decepción. No lo entendió al principio. Creía que con amor todo se podía. Pero el amor, cuando no encuentra límite, deja de ser valor y se convierte en exceso. Y el exceso agota, aunque no se diga. Epicteto lo sabía. No pongas tu felicidad en lo que no depende de ti. Y tú, como él, la pusiste en alguien que no sabía quedarse. En alguien que confundía cuidado con obligación, deseo con costumbre, piel con presencia. Porque sí, la tocabas con el alma. Le hacías el amor como quien reza. Pero ella ya no sentía. Solo se dejaba llevar.
No por ti, sino por la comodidad que ofrecías. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Y si el amor verdadero requiere distancia para respirar? ¿Y si estar demasiado es estar de más? Parte 2. El precio de estar siempre disponible. Él tenía 55 años. Un hombre maduro, entero, con la calma de quien ya no compite, sino que elige. No buscaba adrenalina, ni conquistas, ni cuerpos sin alma. Buscaba compartir lo que había aprendido con el tiempo, que el amor no es urgencia, sino presencia, y que el deseo no necesita gritar si sabe mantenerse ardiendo por dentro. Pero en esa serenidad, cometió el error de estar siempre disponible. Y no porque fuera débil, sino porque creía, todavía, en eso que llaman reciprocidad. Se entregó con generosidad, no solo con palabras o gestos. Se entregó con el cuerpo, con la piel abierta al roce, al temblor, al jadeo contenido de noches intensas donde el amor parecía ser algo más que placer. Un pacto entre adultos que ya no juegan. Se convirtió en ese hombre que escucha, que espera, que sostiene, que cuida sin pedir. Pero ella solo lo buscaba cuando se sentía vacía. No eran sus ojos los que la atraían, ni su historia, ni siquiera su deseo. Era su disponibilidad, su facilidad, su incondicionalidad. Él era ese refugio seguro al que se vuelve cuando el mundo duele, pero que se abandona apenas aparece una promesa más emocionante. Y él, sin saberlo, cavaba su propia decepción con cada sí, con cada mensaje contestado al instante, con cada encuentro en el que la desnudaba con la mirada antes que con las manos, en el que recorría su cuerpo con la boca mientras ella pensaba en otra cosa, en otro hombre o en ninguna parte. Ella no lo hacía por maldad. Lo hacía porque sabía que él siempre estaría ahí. Y en esta época, lo constante pierde valor, lo predecible se vuelve invisible. Él intentó cambiar eso. Intentó mostrarse diferente. A veces no contestaba de inmediato. A veces no proponía el siguiente encuentro. A veces callaba lo que sentía. Pero ya era tarde. Porque cuando das demasiado desde el inicio, no hay forma de volver a equilibrar la balanza. El cuerpo puede ser fuerte, pero el alma se cansa de mendigar atención en lugares donde alguna vez fue prioridad. La pasión que ofrecía era madura, pero también intensa. Sabía tocarla como pocos. Sabía cuándo apretar y cuándo soltar. Sabía leer su respiración como un poema sin palabras. Pero ni siquiera eso bastó. Porque la pasión, sin escasez, se diluye en rutina. Y él estaba siempre dispuesto, siempre deseándola, siempre preparado para dar. Ella, en cambio, lo buscaba solo cuando nadie más la buscaba. Cuando el silencio la asustaba. Cuando el espejo no le devolvía lo que quería ver. Entonces volvía. Y él abría la puerta. Abría la cama. Abría el alma. Y luego la veía irse otra vez, como si nada. Porque dar sin límites es cavar tu propia decepción. No lo entendió al principio. Creía que con amor todo se podía. Pero el amor, cuando no encuentra límite, deja de ser valor y se convierte en exceso. Y el exceso agota, aunque no se diga. Epicteto lo sabía. No pongas tu felicidad en lo que no depende de ti. Y tú, como él, la pusiste en alguien que no sabía quedarse. En alguien que confundía cuidado con obligación, deseo con costumbre, piel con presencia. Porque sí, la tocabas con el alma. Le hacías el amor como quien reza. Pero ella ya no sentía. Solo se dejaba llevar. No por ti, sino por la comodidad que ofrecías. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero inevitable. ¿Y si el amor verdadero requiere distancia para respirar? ¿Y si estar demasiado es estar de más? Parte 3. Confundir paz con aburrimiento. Él había perdido a su esposa después de 30 años de matrimonio. No fue un amor perfecto, pero sí real. Con sus silencios compartidos, sus domingos lentos, sus cuerpos que aprendieron a reconocerse sin urgencias ni fuegos artificiales. Cuando ella murió, algo en él se apagó. No por miedo a la soledad, sino porque el tipo de amor que conocía, tranquilo, maduro, sin juegos, parecía ya no tener cabida en este mundo nuevo. Años después, volvió a intentarlo. Se permitió creer que aún era posible. Conoció a una mujer más joven, vibrante, con ganas de vivir intensamente. Él no prometió emoción, prometió estabilidad.
No ofreció vértigo, ofreció abrigo. Pero eso, en esta época, no basta. Al principio, ella se deshacía en elogios por su calma, por su voz templada, por su forma de mirarla sin apuro. Decía que se sentía segura, que por fin encontraba a alguien que no la hacía dudar. Y él, con sus cicatrices bien cosidas, la cuidó como se cuida a quien no se quiere perder. Le ofrecía su cama sin presiones, su cuerpo sin demandas, su deseo sin gritos. Hacía el amor con lentitud, con una entrega que no necesita dominar, sino guiar. La recorría con sus manos sabias, con esa suavidad que solo los años enseñan, con esa firmeza que nace de saber exactamente dónde tocar, cómo besar, cuándo detenerse. Pero con el tiempo, esa calma empezó a parecerle rutina. Ese cuerpo que antes la estremecía, ahora le parecía demasiado predecible. Y su ternura, la misma que antes la conmovía, ahora la aburría. Un día, sin aviso, ella se fue. Dijo que necesitaba algo más. Que no sabía qué, pero que eso no era. Él no lloró, solo entendió. Porque en este mundo, la tranquilidad ya no seduce. La paz se confunde con falta de pasión. Los hombres que no lastiman, que no controlan, que no desaparecen, no despiertan adrenalina. Ella no quería calma, quería vértigo, quería intensidad, quería ese tipo de conexión que arde rápido, aunque se consuma igual de pronto. Y tú, que ya lo viviste, lo sabes bien. Hoy, muchas mujeres no buscan un compañero, buscan un estímulo. Alguien que las saque de la rutina, que las haga sentir mariposas, aunque también les dé ansiedad. Porque crecieron en una cultura donde la intensidad se confundió con amor, donde si no hay drama, no hay verdad. Donde el sexo no es entrega, sino validación. Donde un gemido fuerte vale más que un silencio compartido. Donde lo salvaje se celebra más que lo profundo. Pero tú no eres ese tipo de hombre. Tú no gritas. No desapareces para luego volver. No haces que te rueguen. Tú das. Tú estás. Tú haces el amor como quien escribe poesía con el cuerpo. Con ese deseo sostenido, firme, persistente, que no busca sorprender, sino habitar. Pero eso ya no emociona. Eso no se postea. Eso no se cuenta. Eso no genera dopamina inmediata. Por eso te dejaron. Por eso él, el hombre bueno, el hombre íntegro, siempre parece ser descartado. No porque falte, sino porque no agita lo suficiente. Marcus Aurelius lo escribió con claridad. La tranquilidad no es debilidad. Es fuerza. Y esa fuerza tú la tienes. Pero el mundo actual no sabe qué hacer con ella. No sabe cómo recibir algo que no necesita ruido. No sabe cómo amar algo que no exige atención. ¿Cómo se sobrevive, entonces, en un mundo que adora la intensidad pero no la profundidad? La respuesta no está en cambiar. No está en fingir ser alguien que no eres. Está en resistir. En conservar tu esencia como acto de rebeldía. En no pedir perdón por ser un hombre tranquilo en un mundo que se alimenta del caos. Porque, al final, quien se va porque se aburre de la paz, nunca estuvo listo para amar de verdad. Parte 3. Confundir paz con aburrimiento. Él había perdido a su esposa después de 30 años de matrimonio. No fue un amor perfecto, pero sí real. Con sus silencios compartidos, sus domingos lentos, sus cuerpos que aprendieron a reconocerse sin urgencias ni fuegos artificiales. Cuando ella murió, algo en él se apagó. No por miedo a la soledad, sino porque el tipo de amor que conocía, tranquilo, maduro, sin juegos, parecía ya no tener cabida en este mundo nuevo. Años después, volvió a intentarlo. Se permitió creer que aún era posible. Conoció a una mujer más joven, vibrante, con ganas de vivir intensamente. Él no prometió emoción, prometió estabilidad. No ofreció vértigo, ofreció abrigo. Pero eso, en esta época, no basta. Al principio, ella se deshacía en elogios por su calma, por su voz templada, por su forma de mirarla sin apuro. Decía que se sentía segura, que por fin encontraba a alguien que no la hacía dudar. Y él, con sus cicatrices bien cosidas, la cuidó como se cuida a quien no se quiere perder. Le ofrecía su cama sin presiones, su cuerpo sin demandas, su deseo sin gritos. Hacía el amor con lentitud, con una entrega que no necesita dominar, sino guiar. La recorría con sus manos sabias,
con esa suavidad que solo los años enseñan, con esa firmeza que nace de saber exactamente dónde tocar, cómo besar, cuándo detenerse. Pero con el tiempo, esa calma empezó a parecerle rutina. Ese cuerpo que antes la estremecía, ahora le parecía demasiado predecible. Y su ternura, la misma que antes la conmovía, ahora la aburría. Un día, sin aviso, ella se fue. Dijo que necesitaba algo más. Que no sabía qué, pero que eso no era. Él no lloró, solo entendió. Porque en este mundo, la tranquilidad ya no seduce. La paz se confunde con falta de pasión. Los hombres que no lastiman, que no controlan, que no desaparecen, no despiertan adrenalina. Ella no quería calma, quería vértigo, quería intensidad, quería ese tipo de conexión que arde rápido, aunque se consuma igual de pronto. Y tú, que ya lo viviste, lo sabes bien. Hoy, muchas mujeres no buscan un compañero, buscan un estímulo. Alguien que las saque de la rutina, que las haga sentir mariposas, aunque también les dé ansiedad. Porque crecieron en una cultura donde la intensidad se confundió con amor, donde si no hay drama, no hay verdad. Donde el sexo no es entrega, sino validación. Donde un gemido fuerte vale más que un silencio compartido. Donde lo salvaje se celebra más que lo profundo. Pero tú no eres ese tipo de hombre. Tú no gritas. No desapareces para luego volver. No haces que te rueguen. Tú das. Tú estás. Tú haces el amor como quien escribe poesía con el cuerpo. Con ese deseo sostenido, firme, persistente, que no busca sorprender, sino habitar. Pero eso ya no emociona. Eso no se postea. Eso no se cuenta. Eso no genera dopamina inmediata. Por eso te dejaron. Por eso él, el hombre bueno, el hombre íntegro, siempre parece ser descartado. No porque falte, sino porque no agita lo suficiente. Marcus Aurelius lo escribió con claridad. La tranquilidad no es debilidad. Es fuerza. Y esa fuerza tú la tienes. Pero el mundo actual no sabe qué hacer con ella. No sabe cómo recibir algo que no necesita ruido. No sabe cómo amar algo que no exige atención. ¿Cómo se sobrevive, entonces, en un mundo que adora la intensidad pero no la profundidad? La respuesta no está en cambiar. No está en fingir ser alguien que no eres. Está en resistir. En conservar tu esencia como acto de rebeldía. En no pedir perdón por ser un hombre tranquilo en un mundo que se alimenta del caos. Porque, al final, quien se va porque se aburre de la paz, nunca estuvo listo para amar de verdad. Parte 4. La fidelidad ya no es una virtud, sino una anécdota. Durante mucho tiempo creíste que la lealtad era un valor incuestionable, no una opción del menú. Que cuando un hombre decide quedarse, no lo hace solo con el cuerpo, sino también con el alma, con el compromiso de respetar lo que ha construido. Tú lo hiciste. Elegiste quedarte. Elegiste mirar solo a una mujer, desear solo a una mujer, tocar solo a una mujer. Y cuando hacías el amor con ella, lo hacías como quien honra un templo. No era solo sexo, era consagración. La tomabas con fuerza, sí, pero con devoción. La recorrías como quien lee una escritura sagrada. La penetrabas no solo con el cuerpo, sino con una entrega brutal que combinaba pasión y sentido. Tus manos no solo la poseían, también la reconocían. Tus labios no solo la excitaban, también la calmaban. Cada encuentro era una reafirmación de que la fidelidad no es represión, es una elección adulta, una afirmación de identidad. Pero para ella, eso ya no era suficiente. La fidelidad, te diste cuenta demasiado tarde, se ha vuelto una palabra incómoda. Ella te pedía exclusividad, pero no ofrecía la misma. Coqueteaba abiertamente con otros. Dejaba puertas entreabiertas, exnovios solo amigos, conversaciones ambiguas a altas horas de la noche. Y cuando lo cuestionabas, te respondía con esa arrogancia moderna. Yo también soy fiel, a mi manera. Como si la lealtad fuera un concepto moldeable, como si ser emocionalmente infiel no fuera traición. Tú, en cambio, te mantenías firme. No por miedo, no por debilidad, sino porque sabías que amar implica renunciar.
porque sabías que el deseo no se acaba cuando se contiene, sino que se transforma, que se vuelve más poderoso cuando se elige. Pero en esta era de validación instantánea, la renuncia no se celebra, se desprecia. Ella decía que te amaba, pero necesitaba espacios. Decía que era su hombre, pero no quería ataduras. Quería tu cuerpo cuando lo necesitaba, tu compañía cuando se sentía sola, tus caricias cuando su ego se desvanecía. Pero tú, que venías de otro tiempo, de otra lógica, esperabas algo distinto. Esperabas reciprocidad. Esperabas respeto. Y lo diste todo, desde tus instintos más primarios hasta tu ternura más profunda. Pero ella no entendía ese código. Vivía en otra frecuencia, donde ser fiel es aburrido, donde la atención del otro es moneda de cambio, donde el erotismo se dispersa en múltiples direcciones. Y tú, mientras tanto, esperabas como un hombre de antaño, con flores en la mano, con el deseo contenido entre los dedos, con la mirada firme y la espera intacta. Descubriste la verdad de la forma más brutal. No te fue infiel solo con otro cuerpo, sino con cada conversación oculta, con cada deseo proyectado fuera de ti, con cada ausencia emocional disfrazada de independencia. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue que lo justificara, que lo negara, que lo relativizara. Porque en este mundo, la fidelidad ha dejado de ser virtud. Hoy, ser fiel es casi un acto revolucionario. Algo que ya no se espera, algo que sorprende, algo que molesta incluso. Porque implica esfuerzo, implica elección, implica carácter. Y eso asusta. Y ahí estás tú, todavía creyendo que mirar a una sola mujer es sinónimo de integridad, todavía esperando que lo que das sea devuelto, todavía resistiendo la tentación de convertirte en lo que detestas. Pero empiezas a preguntarte si vale la pena. Si seguir apostando por la exclusividad en un mundo donde el deseo se dispersa es solo otra forma de autosabotaje. Y entonces, surge la pregunta que empieza a doler menos cuanto más la repites. ¿Y si dejar de esperar lealtad es la forma más sabia de protegerse? Parte 5. El amor como adrenalina, no como compromiso. Ella tenía 48 años, 3 divorcios, una vida marcada por los vaivenes emocionales de relaciones intensas pero fugaces. Cuando lo conoció a él, un hombre de 58, con el corazón ya curtido por la experiencia, con las manos firmes de quien ha sostenido el amor cuando duele, le dijo lo que muchos dicen hoy con absoluta convicción pero sin entender el peso de las palabras: quiero algo real. Sin embargo, su búsqueda no tenía nada de real. Tenía ritmo de zapping, de quien cambie de persona como quien cambia de serie, esperando ese episodio que le devuelva las mariposas. Lo que ella buscaba no era amor. Era adrenalina. Ese subidón químico que da lo nuevo, lo incierto, lo que no se puede controlar, lo que se siente más que lo que se construye. Él le ofreció lo opuesto. Una casa en calma. Una cama donde el deseo no gritaba, pero ardía constante. Donde la piel no era campo de batalla, sino territorio íntimo, explorado sin prisa. Le ofreció noches donde hacer el amor no era explosión, sino ceremonia. Donde los cuerpos se entendían sin atropellos. Donde los gemidos no eran teatro, sino latidos compartidos. Le ofreció intensidad, sí, pero una que no se agota, la de la presencia. La de las manos que saben exactamente dónde detenerse, cuándo acelerar, cómo contener el cuerpo que tiembla. La de la lengua que recorre no solo la carne, sino la herida emocional. Pero a ella no le bastó. Porque no era dramático. Porque no dolía. Porque no hacía sangrar. Porque amar sin sobresalto le parecía vacío. Vivimos tiempos en los que la gente ya no quiere amar. Quiere sentir. No importa si ese sentir es confuso, destructivo, incluso humillante. Importa que se mueva algo por dentro. Que haya sacudida. Que haya vértigo. Que haya pasión desbordada, aunque dure poco. Confunden el hambre con el amor. La ansiedad con la conexión. El deseo con la entrega. Y tú, que a esta altura del camino aprendiste que la intensidad emocional no garantiza profundidad, ves cómo se repite la historia una y otra vez. Hombres buenos, presentes, sensuales y comprometidos, dejados de lado por no provocar drama, por no desaparecer 3 días, por no ser un enigma. Porque hoy se erotiza lo inalcanzable. Y tú, que te entregas entero, ya no eres un misterio. Eres claridad. Y la claridad ya no enamora.
Feno, el padre del estoicismo, decía que las emociones intensas no son garantía de verdad, que lo que duele mucho no siempre es profundo, y lo que no sacude tampoco es vacío. Amar con madurez, con pausa, con respeto, con un erotismo consciente y atento, se ha vuelto casi una provocación, porque el amor real no compite con las notificaciones, con los reels, con los filtros que prometen más de lo que la vida real puede dar. Y sin embargo, tú sigues ahí. Sigues deseando no desde el ego, sino desde el alma. Sigues ofreciendo una desnudez que no solo es física, sino espiritual. Pero no todos están listos para eso. Porque lo sano, lo estable, lo fiel, ya no produce la descarga que el cerebro adicto al estímulo necesita. Y mientras tú preparas una cena, enciendes una vela, te acercas a su cuello y la besas con esa mezcla de hambre y devoción que solo los hombres maduros saben conjugar, ella revisa su teléfono, busca otra historia, otro pico de dopamina, otro match que le devuelva el cosquilleo. No porque no te desee, sino porque su mente no sabe sostenerlo estable. Su corazón no sabe quedarse donde no hay fuego artificial. Tú haces el amor como quien respira, como quien honra, como quien escribe con cada movimiento una frase sagrada. Pero ella busca otra cosa. Entonces, ¿qué significa hoy amar con madurez? Significa aceptar que no todos sabrán recibir lo que ofreces. Que hay pieles que no entienden la caricia lenta. Que hay cuerpos que no soportan la constancia. Que hay mentes que huyen del amor, porque no saben cómo quedarse. Y que tú no estás aquí para encender fuegos que se apagan al amanecer. Estás aquí para sostener brasas. Para dar calor. No para quemar. Parte 6. El amor real no se encuentra. Se decide. 30 años habían pasado desde la última vez que la vio. Era la mujer que un día le hizo temblar las manos con solo mirarlo. La que le enseñó que el deseo no siempre se expresa con palabras, sino con silencios que queman. Cada uno tomó su camino, con sus errores, sus parejas, sus fracasos. Él construyó una vida con otra mujer, fue fiel, fue padre, fue proveedor. Ella también vivió sus batallas, sus promesas rotas, sus intentos fallidos de amar. Pero la vida, caprichosa, los reencontró cuando ya no buscaban nada. Ya no eran los mismos. Ya no necesitaban prometer. Solo necesitaban estar. Y por primera vez, ambos estaban listos. Ya no había ansiedad por impresionar, ni urgencia por poseer. Hicieron el amor en silencio, con la serenidad brutal de dos cuerpos que se reconocen después de haber deseado demasiado sin haber encontrado lo esencial. No hubo gritos, pero sí gemidos contenidos. No hubo espectáculo, pero sí intensidad profunda. Sus manos se encontraron como si nunca se hubieran soltado. Él la recorrió con calma, con firmeza, como quien conoce el mapa de un territorio sagrado. Su lengua no buscaba conquistar, buscaba recordar. Y ella, por primera vez, no pidió más de lo que él era. No necesitó adornos. No exigió fuegos artificiales. Se entregó como quien se rinde ante algo que ya no necesita explicación. Porque el amor real no es ese que sacude, es ese que sostiene. No es el que enloquece, es el que calma. No es el que se busca afuera, sino el que se decide desde dentro. Y ellos lo entendieron en ese momento. El amor no se encuentra como si fuera un accidente afortunado. El amor se elige, se cuida, se construye, aunque a veces duela, aunque no siempre brille, aunque el mundo no lo entienda. Porque el amor verdadero no es una emoción que arde en los inicios, es una voluntad que resiste el paso del tiempo y el peso de las heridas. Él la besaba no como un joven con hambre, sino como un hombre que sabe lo que besa. Cada caricia era un acto de respeto, cada embestida una confirmación de presencia, cada respiración compartida una tregua entre tanto ruido emocional que ambos habían vivido. Ya no necesitaban palabras, ya no necesitaban definirse. Lo que tenían era real porque no era perfecto, porque no venía a completar nada, sino a compartir lo que ya estaba entero. Habían dejado de idealizarse, habían dejado de soñar con lo imposible. Y en ese abandono del ideal nació lo auténtico. ¿Cuántos hombres, a cierta edad, siguen buscando lo que el cine les vendió, lo que la juventud les prometió? Y lo peor, ¿cuántas veces creen haberlo encontrado en cuerpos que solo les devuelven vacío? Porque mientras más uno idealiza, más se aleja de lo real. Y el amor real llega,
Cuando ya no lo idealizas. Cuando dejas de pedir que el otro te salve. Cuando entiendes que no vienes a completar a nadie, y nadie viene a completarte. Es entonces cuando surge una verdad que escuece pero libera. Tal vez el verdadero amor no está en otra persona. Tal vez empieza contigo mismo. En cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo eliges no rogar por presencia, en cómo decides no mendigar deseo. Porque cuando un hombre se elige a sí mismo, cuando entiende que su valor no depende del eco que despierte en otros, se vuelve invencible. Deseable, sí, pero no por necesidad. Atractivo, sí, pero desde la autenticidad. Y solo desde ahí puede amar sin perderse. Entonces, ¿y si el verdadero amor es contigo mismo primero? Parte 7. Ser estoico no es no amar, es saber cuándo parar. Muchos creen que ser estoico es endurecerse, dejar de sentir, vivir como una roca que no se quiebra ni se moja. Pero no han entendido nada. El estoico no deja de amar. Ama con intensidad. Ama con carne. Ama con presencia. Pero también sabe cuándo parar. Sabe cuando un corazón no merece ser sostenido. Sabe cuando el deseo se vuelve sumisión. Porque un hombre maduro no mide su hombría por cuántas veces insiste, sino por la claridad con la que reconoce cuando su amor ya no tiene dónde quedarse. Has amado con fuerza. Has tomado a esa mujer con manos firmes y tiernas. Has invadido su cuerpo con una mezcla de hambre y respeto. Has hecho el amor como se hacen las cosas sagradas, sin apuro, con ritual, con ese fuego lento que no quema, pero marca. Tus labios han recorrido lugares donde nadie se atrevió a detenerse. Tus palabras al oído no fueron frases vacías, fueron confesiones. Y cada vez que la tuviste desnuda entre tus brazos, no fue solo piel, fue alma también. Le diste lo mejor de ti. Y aún así, no alcanzó. Porque ella no buscaba amor. Buscaba intensidad sin consecuencias. Buscaba ser adorada, pero no sostener. Quería tu fuerza en la cama, pero no tu constancia en los días. Y tú, que ya no estás para juegos, que ya no estás para promesas que no se cumplen, empezaste a notar que tu entrega estaba siendo usada, no valorada. Que tu cuerpo era objeto, no altar. Que tus emociones eran vistas como debilidad, no como poder. Y ahí es donde el estoicismo se convierte en refugio. No en frialdad, sino en claridad. Porque cuando un hombre se conoce, se cuida. Y cuando se cuida, pone límites. No deja de desear. No deja de ofrecer placer. Pero no lo regala a quien no lo merece. Ser estoico es saber que el deseo sin reciprocidad te rompe. Que el sexo sin alma vacía. Que el amor sin retorno te desgasta. No seas esclavo del corazón que no sabe cuidarte. Esa es la máxima. Porque tú no estás aquí para arrodillarte ante nadie. No a esta edad. No después de todo lo que has vivido. Ya no estás para convencer a nadie de que vales la pena. Ya no estás para rogar por amor, ni por un mensaje, ni por una noche de afecto. A tu edad, estás para coincidir. Para mirar a los ojos a alguien y reconocer el mismo cansancio, las mismas cicatrices, las mismas ganas de quedarse. Y si no lo encuentras, no te traiciones a ti mismo. El hombre que ha vivido, el que ha amado de verdad, sabe cuándo parar. No por cobardía, sino por sabiduría. No porque ya no pueda más, sino porque ha aprendido que amar también significa saber irse. Que el amor maduro no es mendigo. Es rey. Y el rey no suplica. El rey elige. Así que si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han resonado en algún rincón profundo, entonces eran para ti. Porque tú también mereces ser amado con la misma intensidad con la que das. Y si no llega esa persona, si no aparece esa mujer capaz de sostener tu cuerpo, tu deseo y tu alma, entonces que no llegue. Porque prefieres estar solo y en paz, que acompañado y en guerra. Si aún estás aquí, entonces estas palabras eran para ti. Has amado con todo lo que eras. Con el cuerpo, con la voz, con la entrega que no pide permiso. Has tocado a una mujer con fuerza y ternura, con hambre y devoción, como solo un hombre maduro puede hacerlo, sin fingimientos, sin máscaras. Has hecho el amor con intensidad brutal y silenciosa, de esa que no se grita pero se recuerda, de esa que queda en la piel como un tatuaje invisible. Has sido leal incluso cuando no te pedían serlo, generoso incluso cuando no te lo agradecían, constante incluso cuando te empezaban a mirar como rutina.
Y quizás te han hecho creer que eso no vale, que hoy se ama distinto, que lo que tú das ya no se busca. Pero eso no es verdad. Lo que tú das, lo que tú eres, sigue teniendo valor. Solo que pocos están a la altura de recibirlo. El mundo cambió, sí, pero tú no estás roto. Solo eres alguien que ha entendido que amar no es perderse en otro, sino encontrarse más fuerte en medio del deseo. Que el sexo sin respeto no sacia, y que la pasión sin lealtad se agota. No necesitas convencer a nadie. A tu edad, estás para coincidir con alguien que entienda que la desnudez más importante no es la del cuerpo, sino la del alma. Alguien que sepa recibirte entero, sin intentar cambiarte, sin huir de tu profundidad, sin temerle a tu verdad. Y si no aparece, también está bien, porque tú ya aprendiste a sostenerte solo. Ya sabes que estar solo no es sinónimo de vacío, sino de fortaleza. Porque tú no amas con la urgencia de los 20, sino con la lucidez de los que ya vivieron bastante como para saber cuándo quedarse y cuándo irse. Si este vídeo habló por ti, compártelo, porque allá afuera hay hombres que aún creen en lo que vale la pena construir. Y si aún estás aquí, suscríbete, deja tu comentario, comparte este mensaje con quien lo necesite. Porque este canal no es solo contenido. Es un espacio para quienes aman con los ojos abiertos, con el cuerpo presente y con el corazón firme. Aquí, no estás solo. Aquí, eres bienvenido.